La secretaria de la Función Pública de México dijo este jueves que está dando resultados la estrategia del gobierno contra la corrupción y por ello es que México mejoró en el índice de percepción de la corrupción al subir del lugar 138 al 130 y también subir un punto a 29 en lo que es su calificación. Y se refirió también a la estrategia con enfoque en la corrupción estructural. Se congratuló, por cierto, durante la conferencia de prensa matutina con el presidente López Obrador y luego también llegó el comunicado explicando varios aspectos de esa estrategia: lucha contra el clientelismo y el corporativismo, política de austeridad republicana, un nuevo código de ética para el gobierno federal, la ciudadanización del combate a la corrupción, entre otros puntos que menciona. Vamos a preguntarle a quien sabe de esto y cómo ha evolucionado ese combate. Es Eduardo Bojórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana. Gracias por estar con nosotros, Eduardo, gusto saludarte. Claro que es una muy buena noticia que en México haya escalado en lo que es esa percepción, pero a ver, percepción es realidad, te pregunto, ¿y cuánto es el discurso de un presidente que diariamente hace referencia al tema y cuánto es la estrategia? Mira, Gabriela, qué gusto saludarte también. Claramente el presidente López Obrador ha convertido en el tema del control efectivo de la corrupción en el principal tema de su gobierno. Este va a ser el tema que defina su legado, si fue realmente un gobierno transformador de la vida de los mexicanos y las mexicanas. Y como dices, el haberlo convertido en una prioridad y todos los días referirse al tema ha generado un entorno de opinión pública favorable. Más del 60% de las personas encuestadas hace unos meses alrededor de este asunto veían con buenos ojos el interés, la disposición y el compromiso del presidente en esta materia. Ahora, el hecho de que arranque una administración, que traiga reformas, que esté empujando algunas acciones, no significa que la estrategia necesariamente tenga que madurar bien. Todavía no vemos sentencias de jueces, todavía no vemos que los recursos que han sido desviados del erario público regresen a las arcas de la nación y tampoco hemos visto que se aplique en todos los casos un enfoque para desmantelar redes. Seguimos todavía hablando de casos que tienen nombre y apellido, el caso de la exsecretaria Robles, el caso del exdirector de Pemex Lozoya, pero como tú y yo sabemos, las redes de corrupción son redes, es decir, la corrupción no opera en red, no opera entre individuos, ¿no? Hay alrededor de ellos actores públicos y privados que tienen que ser investigados y sancionados. Entonces estamos en el momento de arranque de la administración, cuando las acciones se presentan, cuando las estrategias se comparten, hay que esperar a ver los resultados concretos en términos de redes desmanteladas y de activos recuperados, Gabriela. Ok, ¿de activos de cuánto estamos hablando? Mira, no hay todavía recuperación de activos por las acciones del presidente López Obrador. Solamente para darte un orden de magnitud y una comparación, México es la 15ª economía del planeta. Si nos comparamos con una que está bastante más lejos de las primeras 50, que es Angola, hace unas semanas presentaba una sola operación por recuperación de activos del orden de los 5 billones de dólares en inglés o 5,000 millones de dólares en español. México aún no ha recuperado activos de los que han sido desviados, pues por los muchos gobernadores que han sido acusados de corrupción y tampoco por los casos de la estafa maestra o de Odebrecht, ¿no? Estamos todavía en el momento en el que se abren las carpetas, se inician las investigaciones, pero ningún juez ha sancionado a estas personas y todavía no tenemos activos que han sido devueltos a las arcas de la nación, como el presidente López Obrador ha ofrecido. Bueno, entonces falta la otra mitad que quizás es la más importante, por eso pregunto, percepción cuanto realidad. ¿Qué me dices, por lo tanto, del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y si lo comparas en términos de los esfuerzos con otro tipo de unidades similares en países de nuestra región? Fíjate que tocas un tema importante, Gabriela, porque no en todos los países se ha activado la Unidad de Inteligencia Financiera para temas de control de la corrupción. Y uno de los signos distintivos de la administración del presidente López Obrador ha sido el de incorporar a la UIF, que es una agencia que se especializa en lavado de dinero y que depende del Ministerio de Finanzas, que en México se llama Secretaría de Hacienda. Esa sí es un asunto novedoso de la estrategia del presidente, porque las unidades de inteligencia financiera primero van al dinero, ¿no? Van a las cuentas de banco, van a los lugares donde se está utilizando prestanombres y tienen la facultad de congelar esas cuentas
en tiempo real. No tienen que esperar a un procedimiento de investigación que conduzca la Fiscalía General de la República o que conduzca un fiscal anticorrupción. Pueden congelar inmediatamente los dineros que han sido utilizados o para propiciar corrupción o bien que son el resultado de corrupción. O sea, ahí hay un tema interesante. Los montos que han sido congelados son significativos, pero congelar las cuentas no significa que un juez instruya que se devuelvan esos recursos. Entonces yo creo que ahí tiene una pieza que la opinión pública le registra bien, en particular la comunidad internacional, pero todavía no una pieza que te permita asegurar que el juez va a sancionar en el sentido que establece la ley o que va a desmantelar la red. Creo que va a ser una herramienta muy poderosa, pero no necesariamente la que traiga justicia al final del procedimiento. Por último, entonces, ¿qué agregarías en los próximos 12 meses, brevemente, 2, si quieres, o 3 tareas que tendría que ser la autoridad para decir que estamos avanzando en la dirección correcta, Eduardo? Mira, dado que el eje es la Fiscalía General de la República, el eje de una estrategia anticorrupción, porque son los únicos que pueden perseguir los delitos de la manera en la que conduzcan a sanciones de jueces en el orden federal, necesitamos ver una Fiscalía Autónoma independiente. Yo creo que ese es un tema clave. Ahorita tiene autonomía constitucional, necesita mostrar que tiene la independencia necesaria para que no haya intocables. Y el segundo asunto que yo creo que hay que tomar en consideración es que se tiene que perseguir el dinero. Los montos, Gabriela, de los que se han hablado en los desvíos de tantos gobernadores, más de 8 gobernadores, muchos funcionarios acusados, son enormes. Si no se recuperan, yo te diría, no habrá justicia efectiva para la sociedad mexicana. Qué gusto saludarte, Eduardo Bojorquez. Gracias. A ti, Gabriela. Muy buenas tardes. Buenas tardes.